¿Qué pasa, equipo? ¿Cómo estamos? Que esta decadencia nos viene por la falta de que en muchos casos no tenemos esa guía clara de nuestra vida, no identificamos el bien y el mal, o el bien y el mal dependen realmente de nuestro punto de vista, de ese relativismo, de ese subjetivismo que nos inunda hoy en día, y en definitiva que uniéndose ese relativismo con la falta de sentido común, pues hace que estemos en la situación actual. De esta forma, si todo se termina relativizando, se interpreta, nos lleva como consecuencia que seamos mucho más fáciles de manipular, somos más fáciles de manipular porque como somos volátiles, se nos puede manejar y se nos puede tratar como si fuésemos marionetas de un espectáculo. Y desgraciadamente el porcentaje de todos nosotros que nos encontramos ahí o hemos estado ahí en mayor o menor medida es cada vez más alto, y eso hace que tengamos los pilares y los cimientos de nuestras personas, de nuestras familias y nuestras comunidades cada vez peor cimentados. Y al estar peor cimentados, pues generar divisiones es mucho más fácil entre hombre y mujer, entre blanco y negro, entre personas de Europa, personas de otros continentes, etc. Esto me gustaría unirlo a dos pasajes de la Biblia. Uno es la parábola del sembrador. Y esta parábola nos dice que un sembrador salió a sembrar y nos cuenta que empezó a tirar semillas. Y hay 4 casos dentro de ellas. Vamos a empezar por el primero y vamos comentándolo. El primero nos dice: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué nos quiere decir esta parte? ¿Qué ocurre en este primer caso? Pues que la semilla fue plantada, pero donde fue plantada no es entendida, no se llega a saber el porqué de ese mensaje ni el porqué de esa palabra. Y por tanto, cuando llegan las dificultades o cuando llegan momentos en los que toca actuar, pues uno se deja llevar por sus propios intereses, por el relativismo, por el subjetivismo, porque no ha entendido esa palabra, la palabra que nos transmite de ese mensaje. Y como no lo sabe, pues no tiene unos valores permanentes, tiene unos valores volátiles que se basan en función y que van como una veleta, seguidos por el relativismo, por el subjetivismo, y ese sería el primer caso. No entiende esos valores asociados a la ética de la palabra, por tanto, pues termina teniendo unos valores que no son permanentes, sino que son volátiles y que no se basan en la ética del cristianismo. Ahora pasamos al segundo caso. Y nos dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía mucha profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Este caso nos refleja cuando escuchamos la palabra y entendemos realmente lo que nos quiere decir. Entendemos la ética del cristianismo, tenemos entendimiento sobre lo que representan esos valores y cómo podríamos utilizarlos, y quizás hasta se aplican de vez en cuando. Sin embargo, con el paso del tiempo, terminan por irse. Sabemos que no hay que robar, pero ¿cuánto tiempo lo aplicamos? ¿Un mes? ¿Un año? Y luego lo olvidamos. Es temporal. Y por lo tanto, se deja ese mensaje atrás, y cuando llegan otras situaciones, en función de la conveniencia, se olvida lo que se sabe. Y este caso es incluso
peor que el anterior, porque habiéndose entendido, se deja porque es temporal y entonces simplemente se olvidan. Y se olvidan seguramente porque hemos renunciado a identificar lo que es verdaderamente importante en nuestra vida de lo que es accesorio, de lo que es importante seguir y mantenernos firmes en la vida versus lo que es accesorio. Hoy lo que hacemos muchas veces en nuestra vida es seguir lo que debería ser accesorio y dejar a un lado lo que debería ser fijo y permanente en nuestra vida. Por tanto, este segundo caso nos lleva a cambios de opinión. En un momento cuando entendemos la palabra, somos firmes con ella, pero es temporal. Y cuando llega algún momento en el que tenemos que hacerle frente o con el paso del tiempo simplemente, pues lo olvidamos y cambiamos de opinión, cambiamos de parecer y renunciamos a esa ética y a esos valores que nos vienen de la palabra. El tercer caso que tenemos es cuando el sembrador dice, y parte de la semilla cayó entre espinos, y estos crecieron y la ahogaron. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues nos quiere decir cuando entendemos la palabra, entendemos la ética, entendemos esos valores, los interiorizamos, los intentamos seguir, los seguimos, los conocemos, pero poco a poco en esta vida nos vamos olvidando de ellos, porque alrededor de nuestra vida y alrededor de nuestras acciones y nuestras decisiones empiezan a crecer, como nos dice aquí, espinos. ¿Y qué son los espinos? Pues son todas aquellas situaciones, todas esas dificultades, todas aquellas tentaciones, ya sea de dinero, poder, sexo, dificultades, momentos duros. ¿Y qué nos ocurre? Que aunque no es temporal ese conocimiento de la palabra, ese entendimiento de la ética, ese saber lo que es bueno, lo que es malo, el conocer los valores y saber aplicarlos, muchas veces cuando llega el momento de la verdad ante tentaciones, ante momentos difíciles, ante retos que nos pone la vida delante, pues los dejamos a un lado, somos débiles y caemos y no seguimos lo que en principio creemos. Entonces renunciamos no solo a la palabra, sino renunciamos a lo mejor de todos nosotros. Y aquí hay que hacer una reflexión importante. Y es que muchas personas creemos que quizás sabiendo lo que está bien y lo que está mal, y renunciando a una meditación, a una reflexión, a una vida espiritual profunda, uno es capaz de ir por la vida haciendo las cosas bien, con unos valores fijos, permanentes, respetando las cosas y teniendo esa guía clara. Y muchas veces la vida nos pone en situaciones en las que, aunque pensamos que lo tenemos tan claro, si no tenemos esa capacidad espiritual, esa meditación, esa reflexión, esa mejora continua en ese proceso, terminamos por sucumbir ante esas tentaciones de este mundo, ante las riquezas, ante el poder, ante situaciones difíciles en las que hay que decidir y nos dejamos llevar por nuestro propio interés, por motivaciones que no son las buenas, aunque lo sabemos que no son las buenas, nos dejamos llevar. Y aquí creo que el problema de nuestra sociedad es que cuando renunciamos a esa vida espiritual,
nos es realmente más difícil, bastante más difícil, que si la lleváramos aguantar en estas situaciones difíciles, en estas situaciones en las que crecen espinos a nuestro alrededor, en forma de tentaciones, en forma de situaciones difíciles, en forma de poder, de dinero, de sexo, de amor fácil, de todo lo que tiene esta vida. Y es por eso que animo a todos a tener una vida espiritual fuerte que realmente ayude a cimentar esos valores, ese conocimiento de la ética cristiana y de su aplicación a la vida. Y es que este tercer caso es cuando alguien entiende la palabra, conoce la ética cristiana, conoce cómo aplicar esa moral, tiene unos valores claros, pero poco a poco su moral se va desviando por esos espinos, por todas esas situaciones que nos pone la vida, por esas tentaciones que siempre están ahí, y aunque pensemos que lo tenemos claro, nos vamos desviando. Y esto es algo que ese desvío es mucho más probable cuando no tienes esa vida espiritual profunda. Y con esto llegamos al cuarto caso, y es el que nos dice que parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Nos sigue diciendo cuál 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que cuando pasamos del tercer caso al cuarto, tenemos claro esa ética, tenemos claro cómo aplicarla a la vida a través de la moral. Sabemos que tenemos unos valores que son fijos, los tenemos claros. Y además de todo eso, por muchos espinos que crezcan a nuestro alrededor, por muchas tentaciones, por mucho poder, por mucho dinero, por mucho que pueda ponernos la vida ante situaciones que nos alientan a desviarnos, si no lo hacemos y si realmente nuestra semilla, la semilla de la palabra, la semilla de la ética, la conseguimos aplicar en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de situación, da igual la circunstancia, da igual la dificultad, da igual el reto, seguimos esos principios éticos que nos hemos marcado porque sabemos reconocerlos en la palabra, que son los que verdaderamente nos hacen libres de verdad. Es en ese momento, cuando da igual cómo sea la situación, que siempre vamos a dar fruto. ¿Y por qué siempre damos fruto? Porque siempre, en cualquier situación, por muy mal que estés, por muy mal que sea la situación, por muy difícil que sea, por muchos espinos, poder, dinero, tentaciones que haya, siempre existe la posibilidad de seguir refutando y seguir actuando conforme a la palabra y conforme a esa ética, no renunciando a ti mismo, no renunciando a seguir lo que nos da vida de verdad, lo que nos marca el camino. Y al hacerlo, de cualquier forma, vamos a dar fruto, porque siempre al hacerlo haremos algo que sea bueno, que representa el bien, y cuando representa el bien, siempre da fruto. Cuando haces una acción buena en ese tipo de situaciones, en algún momento empieza a ser un multiplicador. Porque la gente que lo ve, la gente que te ve hacer esa acción buena, esa acción basada en esos principios sólidos y los refutas en situaciones tremendamente difíciles, es cuando eres un multiplicador. La gente te ve y dice, fíjate, en ese momento hizo esto. Qué valentía, qué saber cómo se mantuvo fuerte. Y eso hace que la gente se replantee y diga, pues ¿por qué no puedo hacerlo yo también? ¿Por qué no sigo yo también esos principios?
¿por qué esa persona, aun estando mal, aun estando en esa situación tan penosa, aun teniendo esa situación tan difícil, sigue haciéndolo bien? ¿Por qué? ¿Cómo puede seguir siendo feliz ante semejante situación? Y eso, cuando la gente lo ve, se da cuenta que la felicidad es no renunciar a eso, que la realización y el hacer algo bien y el trascender es no renunciar a esa palabra. Y cuando no renunciamos y cuando perseveramos es cuando realmente damos fruto. Pero no lo damos solo por lo que hagamos nosotros, sino por lo que transmitimos, por el ejemplo que damos, en cada acción. Da igual lo mal que estemos. Si esa acción, con que la vea otra persona, la reconozca, vea el valor que tiene realizar ciertas acciones en ciertas circunstancias, es cuando esa persona se lo transmitirá a otras. Y al final hay veces que una pequeña acción, manteniéndose fuerte en esos principios, termina siendo un catalizador de buenas acciones. Por eso la palabra nos dice, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Porque al hacer una acción, termina siendo un multiplicador de buenas acciones. Mientras que cuando nosotros nos dejamos llevar por cualquiera de los otros tres casos, en el primero, porque no lo entendemos, nos es imposible tener una referencia ni una ética, por lo tanto no sabemos aplicarlo a la vida, y de esta forma somos volátiles en todos nuestros valores, en toda nuestra acción, por lo tanto no somos confiables. En el segundo caso, porque aunque lo entendemos y lo llegamos a comprender, no lo aplicamos durante mucho tiempo y nos olvidamos. Es decir, le damos una importancia baja y eso nos lleva a volver de nuevo a valores volátiles que nos hacen ser de una forma o de otra en función de la situación. Tuvimos la opción de seguir valores permanentes, pero como no le dimos importancia a que eso es lo trascendental y lo otro es accesorio, y pusimos lo accesorio como trascendental en nuestras vidas, nos volvemos a convertir en volátiles, siendo iguales que en el primer caso. En el tercer caso, realmente intentamos aguantar, intentamos seguir esos valores, intentamos aplicarlo teniendo una moral durante todos nuestros días, intentamos aplicar la palabra. Lo intentamos hacer y lo hacemos durante mucho tiempo. Son permanentes, están en nosotros. Pero esta vida, si no nos recordamos que eso es lo importante, si no lo tenemos en cuenta en cada decisión, en cada pensamiento, en cada acción, en cada cosa que hacemos, si no lo tenemos en cuenta en cada momento, si no lo tenemos presente, si no hacemos de la vida espiritual, de la meditación, de esas dimensiones tan olvidadas hoy en día en muchos ámbitos de la sociedad, algo trascendental y que nos recordamos que tenemos que seguir, entonces lo más probable que con lo difícil que es esta vida, con las dificultades en las que te pone, termines desviándote por completo de los valores permanentes que tú quieres seguir, en los que tú crees y en los que sabes que es lo bueno, lo bello y lo perfecto. Pero esta vida, cuando pensamos que por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, podemos mantener esos valores permanentes, viene la vida con sus dificultades, con su dinero, con su poder, con sus tentaciones, y nos pone de rodillas. Ha puesto a reyes,
ha puesto a grandes personalidades de la historia y, por tanto, el cuarto camino es el camino, es mantenerse en la palabra, en esa ética aplicada de forma constante, con valores permanentes, la que nos permite ser confiables en nuestras relaciones, generar cooperaciones, colaboraciones, confianza. Y cuando hay confianza, hay acuerdos, hay contratos, hay comercio, hay riqueza. Pero si no los mantenemos hasta el fin, no damos fruto, porque cuando alguien ve que alguien traiciona esos valores, también da un ejemplo al resto de que si ese ha llegado a esa posición haciendo eso, si alguien traiciona esa ética, esa moral, esos valores, haciendo eso y llega a posiciones de liderazgo, por ejemplo, y no da ejemplo y hace acciones malas, eso da una sensación a todo el resto de que pueden hacer lo mismo, con efectos tremendamente negativos para la sociedad. Mientras que al revés, si como nos dice el cuarto caso, cuando la semilla cayó en buena tierra y da fruto, significa que con una acción buena en situaciones difíciles, en situaciones en las que los espinos están cerca, te ponen tentaciones, te ponen dinero, te ponen poder, te ponen y te intentan poner de rodillas por un lado y por otro, pero aguantas, perseveras, sigues la palabra, te comportas como crees que tienes que comportarte, porque tú lo crees y sabes que es lo mejor. En ese momento es cuando realmente eres catalizador para muchas personas, das fruto y no solo das para ti, sino que das para todos. Todo el que ve que eso es lo bueno, que eso es lo bello, que ese es el camino y que eso es en definitiva la vida, la vida como merece la pena vivirla. También hemos visto esta parábola del sembrador y cómo la semilla cayó en 4 diferentes sitios y qué representa. Ahora hay otro pasaje que lo simplifica más y que habla de los cimientos. Y es muy revelador, porque estos cimientos tienen mucha trascendencia en lo que nos está pasando en Occidente hoy en día. Así que me gustaría leeros este pasaje brevemente. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y soplaron contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues en relación con la parábola del sembrador y la semilla, nos quiere decir que si nuestros cimientos son de arena, como en el segundo caso, somos la semilla que cayó en uno de los 3 primeros casos. La que cayó en el camino, la que cayó en pedregales y la que cayó entre espinos. Porque nuestros cimientos, por mucho que en uno intentemos seguir la palabra de forma temporal o permanente, o no la entendamos, al cabo del tiempo termina siendo lo mismo. Y somos cimientos que se edificaron en base a arena. Y cuando llegan esos vientos, esa lluvia, que representan las dificultades que tiene esta vida, se lleva todo por delante, se lleva toda nuestra vida, porque no la estamos viviendo, se lleva
toda nuestra casa, se lleva todo lo que representamos como persona. La única forma de salir y tener vida en este mundo es realmente teniendo unos cimientos sobre roca. Roca dura, que por mucho que venga la lluvia, por mucho que vengan las dificultades de esta vida, por mucho que vengan las tentaciones, por mucho que venga el poder y el dinero, por mucho que sea todo eso, estamos sobre la roca, estamos firmes en esa ética, en esa moral y en esos valores. Y por tanto, esa casa, lo que somos como personas, que nadie nos lo puede quitar si no lo entregamos, permanece. Y si permanece, podemos hacer cosas buenas, podemos dar fruto, podemos ayudar a la gente. Y la gente al verlo entenderá que ese es el camino, el único camino. Así que, para cerrar con una reflexión, ¿por qué Occidente y su modelo está en decadencia completa? Pues porque mucha parte de esa población de Occidente se encuentra dentro de las semillas de los 3 primeros casos. La que no entiende, la que es temporal o la que es permanente, pero termina diluyéndose por las dificultades que representan los espinos. Y por lo tanto son edificadas con cimientos sobre arena. Y es que muchos de los políticos, grandes representantes, jefes de empresas, directivos, científicos, profesores, podríamos seguir, pero no solo ellos, sino también trabajadores de cualquier tipo, gente que busca asistencia social, es decir, transversal a través de la sociedad. La mayoría se han dejado llevar o porque no se entiende o porque piensan que es algo que es accesorio y que no es transversal en sus vidas, o porque cuando llegan ciertas dificultades prefieren salvar el culo y salir corriendo, y prefieren el dinero, prefieren el poder, prefieren su propio interés, antes que seguir manteniendo esa ética, esa moral y esos valores. Y aún es peor cuando el que lo hace y tiene su casa edificada sobre arena es un representante que lo ve todo el mundo, que ha llegado muy lejos teóricamente en la jerarquía social de nuestro mundo y demuestra la carencia en el seguimiento de ciertos valores y de cierta ética. Cuando esto es así y lo ve todo el mundo, significa que tiene un efecto catalizador pero negativo, en lugar de positivo, cuando realmente se muestra que se sigue la palabra, posibilitando que se dé fruto. Así que nada, espero que esto os haga reflexionar, os ayude a inspiraros a ser sal y luz, a dar fruto, a manteneros fuertes en esa ética, a aplicarla con esa moral y a tener unos valores permanentes, da igual la situación que os marque la vida. Tener siempre presente que la vida espiritual nos fortalece, nos hace roca en esa ética para que cuando llegue cualquier situación, cualquier escenario, por complejo o difícil que sea, tengamos presente esa ética como dirección de nuestras vidas que nos ayuda a ser libres en cualquier situación y a saber qué es lo que debemos hacer
porque nos da vida, porque nos da libertad y porque nos da un camino que siempre da fruto. Así que siempre adelante, aguanta y ánimo, equipo.